deja la arena, la maravilla está más allá, donde Dios llama, no existe la espuma, ni existe la playa, sino solo el mar. Saludos amigos. Estamos hoy en este quinto domingo del tiempo ordinario con unas hermosas lecturas que nos llevan, que nos facilitan una profunda meditación para que encontremos luces y podamos también interiorizar y practicar lo que aquí hoy se nos presenta. El autor de la primera lectura nos ubica en una escena concreta y específica, hacia el año 740 a.C., correspondiente a la muerte del rey Osías. El relato que hoy escuchamos se divide en dos partes: la visión del 1 al 4 y posteriormente otro aspecto del 5 al 8. Una tercera parte que ha sido excluida en nuestro texto litúrgico, que es 9 al 13, cuenta la visión que recibe el profeta. Realmente todo el capítulo nos lleva a una unidad literaria. Tenemos que pensar que no es simplemente un relato, es una experiencia divina que tiene el profeta Isaías y que de forma humana nos la transmite. Es un relato que tiene también elementos vocacionales, como fue con el profeta Jeremías y Ezequiel, que tiene estas mismas tres partes. Algunos consideran este relato como de vocación. Sin embargo, el contenido nos lleva a pensar más bien en un relato de misión. La escena comienza a desarrollarse probablemente en el templo de Jerusalén, donde el profeta está en oración y recibe la visión de una liturgia celeste. El profeta ve a Yahvé con los rasgos de un rey, ejerciendo su poder. También sobresale un lenguaje de plenitud expresado en frases como el ruedo de su manto llenaba el templo, su gloria llena toda la tierra. Los serafines, seres alados de fuego, que no son todavía los ángeles de la tradición posterior, están por encima del rey en actitud de servicio. Los serafines entonan el canto del Santo, Santo, Santo. La santidad de Dios se hace visible a través de su gloria, y la gloria de Dios se manifestará a través de sus obras en la creación y de sus acciones liberadoras a favor de su pueblo. En los versículos del 5 al 7 se nos muestra la reacción de Isaías ante la visión, poniendo el acento en la impureza de sus labios y los de su pueblo. Se siente perdido porque tal vez no habló en el momento que lo debía hacer. Esto lo hace impuro e incapacitado para ejercer su vocación de hablar en el nombre de Yahvé. La exclamación angustiosa que expresa conversión es atendida con un serafín, quien a través de un carbón encendido toca su boca para que le sean perdonados sus pecados. Isaías entonces está habilitado de nuevo como profeta, no solo para hablar, sino para escuchar la voz de Dios que busca un profeta.
Por eso es interesante y a la vez importante ver este relato no solo de la manera literaria, sino y sobre todo donde el profeta narra simbólicamente su experiencia espiritual, su momento de oración. El profeta pasa de la angustia del pecado a la seguridad de estar acreditado para ser de profeta. Responde de inmediato: aquí me tienes, manifestando así su disponibilidad y pertenencia absoluta a la voluntad del Señor. Es importante meditar y reflexionar cada uno de los detalles que en esta experiencia espiritual se nos presenta y cómo la santidad de Dios escoge y purifica a los humanos para una vocación, pero a la vez para una misión. E invita y el profeta se ofrece voluntariamente. Dios propone y el hombre asume libremente. Y en la segunda lectura de hoy vamos a meditar sobre un aspecto del capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, que tiene como eje temático la resurrección de Jesús. ¿Cómo dicen algunos que hay resurrección de los muertos, o dudan por lo menos? Al comenzar el capítulo, Pablo recuerda la buena nueva como el mejor regalo entregado a la comunidad de Corinto. Regalo que fue recibido y mantenido con fidelidad a las palabras anunciadas. Aparece claro que el elemento común a los cristianos de todos los pueblos, culturas y tradiciones es la palabra de Dios. El contenido de la buena nueva lo describe Pablo citando el fragmento del primer credo cristiano que tiene como protagonista a Cristo como testimonio de solidaridad, su muerte por nuestros pecados como punto de referencia, las Escrituras como respuesta solidaria humana, su sepultura como intervención directa de Dios, su resurrección como testigos de la resurrección a todos los que se le apareció. El Dios de la vida y la vida de nuestro pueblo es la razón de ser de toda vocación cristiana, que es vocación a defender y acrecentar la vida, para que tengan vida y vida en abundancia. Todo el interés de Pablo es enfatizar algunos elementos querigmáticos para que a partir de ahí empezar su doctrina, su formación de esta comunidad y hoy de nosotros. El Evangelio hoy nos encontramos con un diálogo entre Jesús y Pedro, sencillo y profundo a la vez. Diálogo que podríamos hacer nuestro en medio de las aguas tempestuosas de este mundo, mientras nos esforzamos en nadar contra corriente. Pedro, por el oficio, era experto en lugares y en horas precisas para pescar. Sabía que en la noche y con las aguas tranquilas se pesca mejor. Eso había estado haciendo toda la noche y no había cogido ni un pececito. Pero llega Jesús, que sin ser pescador, sin ser experto en ese oficio, en esa profesión, le dice sencillamente que eche las redes para pescar. Pedro, el experto, pudo haber dicho que no era ni la hora ni el lugar para pescar. Todo hubiese quedado ahí. Pero no, calla su experiencia y sabiduría.
Hemos pasado toda la noche bregando. Reconoce que su fracaso y su desilusión no hemos cogido nada. Y en nombre de Jesús echa las redes. Y ya conocemos el final del relato. Una pesca maravillosa cuando Jesús le pide a Pedro que reme mar adentro, lo está invitando a una aventura que lo lleva más allá de las playas cotidianas en busca de un horizonte mucho más amplio. Y Pedro cree en la palabra de Jesús. Este es el verdadero milagro. Creer cuando todo parece ilógico. La abundante pesca y las redes llenas de peces son solo la consecuencia de la fe. Todos los relatos de los milagros en el Evangelio comienzan con la fe o la suscitan. Es la condición para ver la acción de Jesús. Cuando no la hay, Jesús simplemente se va a la otra orilla, como es probable que más adelante veremos. Si creemos en Jesús, entonces se realiza el milagro. Claro, las cosas no son tan sencillas. Se necesita una fe muy grande, dada por Dios. Pidamos esa fe para que, igual que Pedro, creamos en Jesús, obedezcamos su palabra, rememos mar adentro y no nos quedemos en la superficie y en el confort, y echemos las redes para pescar. Entonces veremos otros milagros en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Y es que ser discípulo de Jesús, como encontramos en la primera lectura y en la segunda con el relato de la carta a los Corintios, exige confiar en su palabra, en su vida, en su gracia. La misión a la que Jesús nos quiere enviar es osada y hoy por hoy con pocas probabilidades de éxito. Jesús quiere contar con nosotros y nosotros para el proyecto del reino. Jesús convoca a los apóstoles para que sean pescadores de personas. Por eso toda vocación exige remar mar adentro para abandonar las seguridades de las orillas, tener un horizonte ilimitado, asumir responsabilidades y meterse en una gran obra, el servicio al reinado de Dios, es decir, una utopía de la que serán beneficiarios todos los hombres y mujeres del mundo, sin que demerezca el oficio de los pescadores. Lo que le propone Jesús a Pedro es una superación en el oficio que hasta ahora había desempeñado. Pescador de hombres y mujeres para el reino es una empresa más noble y difícil que pescar peces. Es algo más milagroso que la pesca que acaban de hacer. Pero algunos llamados a esta nueva labor son también invitados a dejarlo todo para seguir a Cristo. Los necesita dedicados a tiempo completo, dedicándoles a esta misión todas las fuerzas. Pescar hombres y mujeres para el reino exige renunciar a todo lo demás y asumir a Jesús como única posesión. La misión a la que se llama exige desprenderse por completo para apegarse totalmente a Jesús, ese Jesús resucitado que Pablo proclama. En el relato de hoy se van con Jesús, que vale mucho más que las 2 barcas llenas de pescados que le acaba de regalar. Dejan esa abundante pesca que los había admirado tanto, porque comprenden que la vocación compromete al ser humano
en un trabajo que está por encima de los trabajos humanos ordinarios. La vocación misión es una invitación a colaborarle a Dios, un trabajo milagroso. Oremos hoy y por aquellos que dejándolo todo se han ido tras el Señor. Y nosotros podemos revisar un poco nuestra vida, nuestra existencia, nuestro compromiso cristiano. Probablemente hemos tenido una vivencia fervorosa en algún momento de nuestra vida. Nos hemos sentido llamados, como están las ascuas de esa experiencia ardiente. ¿Cómo sigue nuestro interior vibrando por esa vocación? La vivimos de manera gozosa, como un rescoldo apagado o vivo. Necesito avivar esa experiencia o por lo menos volver a ella para retomar conciencia del llamado que Dios me hace. Y pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿qué es la vocación? ¿Realmente ejerzo el oficio y la vocación a la que estoy llamado? Algo que tiene un fundamento fuera de nosotros mismos, algo que reside en nuestro corazón, en nuestras decisiones. ¿Puede una persona, un joven, ser cristiano sin discernir serenamente ante Dios qué hacer con su vida entera? ¿Es posible donarse totalmente? Dios, Jesús, nos invita a una vocación, pero no nos invita ni nos va tampoco a recomendar ni a testimoniar un éxito. Hay que remar mar adentro. Hay que hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, aunque nosotros, nuestra experiencia u otras personas nos puedan llamar la atención porque lo que hacemos o decimos a ello le parece ilógico, irracional. Porque cuando nosotros nos entregamos completamente, cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, Él hace el milagro en nuestra vida, en nuestra existencia. Feliz jornada para todos.